Bendiciones, hermanos. Dios se les bendiga. Amén. Estamos aquí. Amén. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de este nuevo amanecer y la misericordia que ha tenido con nosotros en este día. Nos ha dado un día radiante y hermoso. Queremos leer en la palabra, en Salmo 107. Salmo 107, si se pueden poner de pie. Vamos a leerlo del 1 al 14. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 107. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado en las tierras. Del oriente y del occidente, del norte y del sur, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho, para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas, de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Amén. Amén. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Gracias, Señor, por esta hermosa palabra, Señor Padre. Nos gozamos en ti, Señor. Tú eres quien nos da libertad, Señor. Tú eres quien nos libra, Señor. Tú eres nuestro roca fuerte. Amén. A ti, Señor, clamamos, Señor, y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Padre Santo, a hacer tu voluntad cada día. En el nombre de Jesús te adoramos. Queremos cantarte, Señor. Amén. Queremos cantarte, Señor. Gócense los pueblos. Nos llamaste de la oscuridad a tu gloriosa luz, para cantar que vivo está Cristo Jesús. Todo aliento nuestro contar, tu gracia que nos da, profundo gozo, amor sin fin, vida eterna. Todos juntos. Gócense los pueblos, cante toda nación, por tu bendición cantamos hoy a Cristo. Ya es la tierra y su
Amén. Gracias, Señor Padre. Tú eres que rompe nuestra cadena, Señor. Tú eres que lo libra, Señor Padre, de la muerte. Amén. Amén. Te bendecimos, Señor. Así queremos cantarte. Hay libertad en ti. Amén. Amén. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró y en la cruz compró mi redención, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Ustedes son. Al que el Hijo Hace libre, es libre, en verdad. Una vez más. Y al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. al que el Hijo hace libre, Es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay Amén, aleluya. Gracias, Señor Padre. Tú eres nuestra roca, Señor. amén. Hay libertad en ti. Tú eres nuestra roca, Señor. Tú eres nuestra esperanza, Padre.
eres tú, Señor. Y hoy cantamos que tú eres nuestra roca eterna. Amén. Y en Él somos fuertes. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús, Fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad Él es cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad Él es justificado por la fe. Cántale conmigo. En Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad Él es. En Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad
alabado sea tu nombre, Señor. Te bendecimos, Señor, te glorificamos. Gracias, Padre Santo, por este momento que tú has tenido con nosotros, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor Padre. Abre todo nuestro ser, Señor Padre. Bendice al predicador, Padre, que en esta mañana, Padre, tiene palabras, Señor, de ti para nosotros. Bendícenos, Señor Padre. En el nombre de Jesús te adoramos. Ángela, una niña de 11 años, excelente en sus estudios, que practica varios deportes. Pero un día, mientras jugaba en su habitación, aproximadamente a las 9 de la mañana, se escucharon unos disparos y su madre corrió a la habitación y se encontró con una gran tragedia. Tristemente, su padre había tomado la decisión de quitarle la vida a Ángela. ¿Y cuál fue la razón? Él no soportaba el diagnóstico que tenía su hija. No soportaba ver cómo se estaba deteriorando ante un cáncer terminal en los huesos. No soportó el sufrimiento de aquella hija. Y tristemente tomó la decisión de quitarle la vida a la niña y también él quitarse la vida. Ahora detente por un momento y piensa en el sufrimiento de aquella madre que en un mismo momento, en un mismo acto, acababa de perder a su esposo y a su hija. ¿Qué podemos nosotros decirle ante aquel sufrimiento repentino? Y en nuestro caso, ¿qué hacer cuando vienen a nuestra vida situaciones que escapan a nuestro control? Que no sabemos qué hacer y que no tenemos aparentemente una solución en medio de este sufrimiento repentino que ha venido. En este mundo se hace evidente que hay situaciones que nos superan. Aún en medio del ministerio vienen a nuestra vida situaciones a las cuales simplemente no tenemos respuesta. Pienso que el texto de hoy nos ayuda a nosotros a enfocar las prioridades a la luz de lo eterno. Y con esto en mente te invito a que puedas buscar en tu Biblia el Evangelio de Marcos. Estamos predicando una serie en Marcos que hemos titulado El siervo sufriente. Y he llamado este sermón, o he titulado este sermón, La prioridad del rey. Marcos capítulo 1, versos del 35 hasta el 45. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijo, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. La prioridad del rey. Pero antes me gustaría que me acompañes en oración para presentarnos delante de Dios. Oremos. Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre. Y te damos gracias porque una vez más tú nos permites estar de manera presencial adorando tu nombre en los templos. Yo te pido que en este momento, por medio de tu Espíritu Santo, tú dirijas todo lo que hemos de hablar. Que tú utilices tu palabra para edificar a tu pueblo. Háblanos por medio de tu palabra. Llévanos, Señor, al punto en donde tú seas todo lo que nosotros necesitamos. Llévanos, Señor, a ver nuestras necesidades a la luz de las prioridades eternas. Estos favores te lo pedimos por Jesús. Primeramente me gustaría, a la luz de este pasaje, que podamos ver la prioridad de Jesús en la oración. Versículo 35.
levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. En la última participación que tuvimos desde este púlpito, vimos a Jesús predicando en la sinagoga. Vimos a Jesús luego en la casa de Pedro sanando hasta altas horas de la noche a los que estaban enfermos, liberando a los endemoniados. Pero ahora Marcos de manera enfática nos deja ver que Jesús, a pesar de la fatiga, a pesar del cansancio, se levanta muy de mañana y él resalta que estaba oscuro cuando ya Jesús estaba en un lugar orando, en un lugar desierto, teniendo intimidad con Dios el Padre. Y esto para nosotros implica un gran reto. Jesús no solamente se deja vencer quizás del sueño que tenía, Él está ahora delante de Dios el Padre, clamando en oración. En su naturaleza humana, Él necesitaba ese poder de parte de Dios. Él necesitaba buscar esa dirección de parte de Dios como ser humano que era. Ahora nosotros muchas veces hacemos énfasis en algunos aspectos de la vida de Jesús. Algunos ven a Jesús, como decíamos en el sermón pasado, como un maestro, que de hecho Jesús lo es. Lo vemos quizás haciendo obras de misericordia, pero pienso que muy pocas personas reflexionan en que Jesús es un hombre de oración. Jesús constantemente en su ministerio estaba dedicado a la oración. De hecho, los evangelios nos enseñan que al ser bautizado, Jesús estaba orando. Antes de escoger a sus discípulos, a los apóstoles, Él pasó la noche orando. Cuando iba a hacer el milagro de la multiplicación de los panes, oró delante de Dios el Padre. Luego de que hizo el milagro, también oró delante de Dios el Padre. En el momento de la transfiguración, Jesús estaba orando. Cuando estaba ante la tumba de Lázaro, Jesús estaba orando. Cuando vinieron a encarcelarlo, Jesús estaba orando. En la última cena, Jesús oró. En Getsemaní, Él oró. Y aún en la cruz clavado, Él oró para entregar su espíritu al Padre. Pero al resucitar también, cuando estaba compartiendo con los discípulos que iban camino a Emaús, Jesús estaba orando. Jesús tuvo una vida de constante oración. Fue una vida sin lugar a duda delante de Dios en oración. Y Marcos quiere resaltar, pero no solamente resaltar este acontecimiento particular, sino también que nos deja ver la manera como Jesús lo hizo. Él salió a un lugar desértico, aparte, en soledad, a solas, sin interrupciones. Y evidentemente que esto tiene implicaciones para nosotros, puesto que al hablar de oración, específicamente nos estamos refiriendo a ese tiempo que debemos apartar para estar a solas con Dios, sin interrupción, a pesar del cansancio, buscando la dirección de Dios. Ahora, hay un punto interesante a resaltar aquí. Se nos dice en el verso 36 que Simón Pedro y los que con él estaban salieron a buscar a Jesús. Versículos 37, y hallándole, le dijeron, todos te buscan. Aunque es un texto, está escrito, no podemos escuchar el tono de voz con que Simón le dijo estas palabras a Jesús, pero probablemente es un reclamo. Jesús, la multitud te está buscando, las necesidades del ministerio, y tú estás aquí orando. Tenemos tantas necesidades ahora mismo y tú estás orando. Jesús, vamos, date prisa, te están esperando. Quizás endemoniados están en la casa de Pedro, quizás vecinos de Pedro, y Pedro tiene un compromiso probablemente con las personas de que él buscaría a Jesús y que Jesús le sanaría. Pero también vemos las necesidades de la multitud. Estas multitudes que van detrás de Jesús quieren un milagro, quieren simplemente satisfacer una necesidad particular, que quizás no sea lo más importante, que quizás no sea la prioridad que ha de llevarle a vida eterna. Pero vemos también el plan de Jesús. De hecho, Él está llevando a cabo su plan a pesar de lo que la multitud y los apóstoles están planificando. En Mateo capítulo 6, verso 5, luego de que los discípulos ven a Jesús orando, ellos se inquietan y le preguntan, Señor, enséñanos a orar.
Señor, ¿cómo nosotros debemos orar? Y hay algo que Jesús resalta en el versículo 5 de Mateo 6, y es primariamente que al momento de orar no busquen la hipocresía religiosa de los fariseos. Versículo 5. Cuando ores no sea como los hipócritas. ¿Qué hacen los hipócritas? Ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. ¿Y qué dice Jesús? De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Los fariseos se separaban y hacían largas oraciones con palabras sonoras y rebombantes, palabras con gran elocuencia, dicha con gran habilidad oratoria. ¿Qué dice Jesús? Ya ellos tienen la alabanza de los hombres, es su recompensa. Pero Jesús hace un contraste, versículo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu habitación y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Cuál es el principio? Busca ser hallado en gracia delante de Dios. Mira la motivación. Busca tener intimidad con tu Padre. No busques el mero reconocimiento humano. De hecho, el mismo Jesús dijo, donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Hace algún tiempo, en el hospital donde trabajo, se me acercó un paciente mientras yo estaba pasando por los salones y me dijo, yo tengo una queja. Yo le dije, dígame cuál es su queja. Tengo casi 4 días y ningún médico me ha pasado visita. Nadie ha venido a verme. De no ser por el ciclista, yo estuviera totalmente abandonado. Inmediatamente yo pedí que me trajeran el expediente clínico de aquel paciente, pero cuando revisé el expediente me di cuenta que cada día el paciente había sido visto, que las órdenes estaban escritas, que las evoluciones estaban ahí. Entonces dice, caballero, usted fue visto por el médico. Aquí están las notas de evolución médica, las indicaciones, las órdenes médicas de seguimiento para su caso. Pero él insistentemente decía, no, por aquí no ha venido nadie, solamente ha pasado el ciclista. Al investigar nos dimos cuenta que el ciclista al cual aquel paciente le agradecía era la misma persona que el médico. ¿Cuál era la razón? El médico ama tanto el ciclismo que él aprovechaba esa ocasión temprano en la mañana para mientras montaba bicicleta, luego que terminaba, él pasaba por el hospital y atendía a sus pacientes. La pregunta es, ¿cuál es la mayor pasión de tu vida? ¿Qué es lo que tanto amas? O déjame decírtelo de otra manera, preguntártelo de otra manera. ¿Qué está compitiendo con tu deseo de buscar en oración el rostro de Dios? Mira cómo lo dice el pastor John Piper, y cito, no está mal que pidamos cosas a Dios, pero la oración no se trata en última instancia de obtener cosas de Dios, sino de obtener a Dios. El gran propósito de la oración es pedir que en y a través de las dádivas Dios sea nuestro gozo. Fin de la cita. No es simplemente pedir que Dios nos dé cosas, sino es buscar el rostro de Dios, que Él sea nuestra mayor dádiva, que Él sea nuestro gozo. ¿Puedes tú decir en esta mañana que Dios es tu gozo, que Dios es la razón de tu gozo? Insistentemente quiero ser enfático en esto. ¿Cómo está tu tiempo de oración delante de Dios? Y no me estoy refiriendo a ese emoji que ponen muchas personas cuando en un grupo de la iglesia o un grupo familiar se pide la oración, que inmediatamente se ponen las manitas juntas orando. De hecho, a mí me gustaría saber si todo aquel que pone esa manita realmente toma una pausa y se inclina a orar delante de Dios. Me estoy refiriendo a este aspecto, ese tiempo, ese anhelo de querer llegar a mi casa para, cerrada la puerta, tener comunión con mi Dios amante. Ahora vemos también otro principio, y es que Jesús tiene una vida dirigida por los planes y los proyectos de Dios.
Una vida que busca agradar a Dios en cada decisión. Desde su adolescencia, al ser recriminado por su madre María, al estar en el templo, ¿cuál fue la respuesta? En los negocios de mi padre me es necesario estar. Pero también cuando María y sus hermanos van a buscarle para tratar de llevarlo, de disuadirlo, Jesús le dice: mi madre y mis hermanos son realmente aquellos que aman la voluntad de Dios. Ahora, nosotros vemos aquí un principio interesante que debe marcar nuestras vidas. Usted sabe que actualmente ahora con el COVID-19, con esta pandemia, nuestro gobierno, el gobierno de la República Dominicana, no ha decretado este año con ningún nombre. ¿Y cuál es una de las razones? Puesto que como la pandemia ha cambiado todo, no se puede identificar de manera certera cuál va a ser el norte de acción del gobierno, sino que a medida que avance la pandemia se irán tomando las decisiones. Pero yo puedo decir que muchas vidas de los creyentes se definen de esta manera. Los afanes de esta vida definen su accionar delante de Dios. Los problemas, ellos se levantan cada día para resolver problemas, para resolver situaciones. Y el afán o el proyecto que todavía no ha salido ya está compitiendo con su vida de oración. Pero Jesús vemos aquí que tiene una capacidad de estar con la multitud, pero al mismo tiempo de apartarse a solas para buscar el rostro de Dios. Él no tiene necesariamente la misma prioridad que tiene la multitud. Y aquí hay un principio a resaltar. A veces yo hablo con personas y me dicen: no, pastor, lo que pasa es que usted no sabe, yo soy una madre que tiene 3 hijos, yo soy una estudiante universitaria, yo tengo tal trabajo. Como si delante de Dios fuera una excusa el hecho de tener cierta particularidad para no buscar su rostro en oración o para no asumir un compromiso serio como creyentes. O a veces las dádivas de Dios que Dios ha provisto roban el tiempo, roban el gozo para dedicarnos a la oración. Y no solamente debemos orar en lo secreto, en lo privado, sino, como dice el apóstol Pablo, debemos ser constantes en las oraciones, orar en todo tiempo, dedicarnos a la oración sin cesar, con oración y súplica, como dice Efesios capítulo 6, versículo 18. Ahora, Jesús no solamente da una prioridad a la oración, sino que también Él prioriza la proclamación del Evangelio. Y aquí en el versículo 38, ante la solicitud de Pedro y de los que con él estaban, de que él volviera a hacer lo que estaba haciendo en la casa de Pedro, Jesús prioriza la proclamación del Evangelio. Léalo conmigo, versos 38 y 39. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. La prioridad en la predicación del Evangelio. Jesús le dice: sí, vamos, pero no para donde tú quieras que yo vaya. Yo voy a ir, vamos a ir a otros lugares para predicar el Evangelio. Vamos a otros lugares para cumplir con el propósito por el cual yo he venido. Vamos a otros lugares para continuar anunciando el único mensaje de esperanza y de salvación para la humanidad. Vamos a otros lugares para continuar la obra de evangelismo que yo he venido a llevar a cabo. Y esto es interesante porque yo me imagino a Pedro, el choque de Pedro. Hoy, ¿qué va a pasar con aquella gente? ¿Quién los va a sanar? Y con aquellas personas que yo les dije que volvería contigo. Aquí se nos dice que Jesús está buscando predicar en otros lugares, como de hecho lo hizo. De hecho, no solamente a Pedro probablemente le generó cierta confusión esta decisión. La Biblia nos habla en Mateo capítulo 11, verso 5, que Juan el Bautista estaba preso y en medio de su cárcel, él no entendía lo que estaba pasando y mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el Mesías o esperamos otro? Y la respuesta que Jesús le da es interesante. Díganle a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el Evangelio.
Díganle a Juan que el plan de Dios se está ejecutando. Díganle a Juan que a pesar de que él está preso, la obra del ministerio se está llevando a cabo. Díganle a Juan que hay hombres que están apartándose de la ignorancia que lleva a la condenación eterna y volviendo a la verdad de Dios. Díganle a Juan que hay hombres siendo libertados del pecado. Díganle a Juan que hay enfermos siendo sanados. Díganle a Juan que los endemoniados están siendo libres. Y sobre toda cosa, díganle a Juan que el evangelio está siendo proclamado con libertad. Por 3 largos años, Jesús constantemente estaba predicando el evangelio. En la sinagoga, en la casa, en el camino, en la montaña, en una barca, pronunciando el mensaje de esperanza y de salvación para la humanidad. Y esto debe ser resaltado. Todo milagro, todo portento estaba llevado a cabo, circunscrito o sujeto a las enseñanzas de las Escrituras, a la predicación del evangelio. La mayor prioridad debe ser el predicar el evangelio. De hecho, en Hechos capítulo 6, versos 2 y 4, se nos narra el primer conflicto, la primera trifulca en la iglesia naciente. ¿Cuál fue? Justamente este equilibrio entre el obrar, el hacer buenas obras y el dedicarse al ministerio de la oración y la predicación. Y dice la palabra que las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas. Y es ahí donde ellos acuden a donde los apóstoles y les dicen: nuestras viudas están siendo desatendidas. Y es ahí donde Pedro se para en el versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y la predicación de la palabra, en el ministerio de la palabra. ¿De dónde aprendió Pedro esto? De su maestro, de Jesús. Las necesidades deben ser satisfechas, sí, pero las necesidades deben estar por debajo de la mayor prioridad que tiene la iglesia. ¿Cuál es esta prioridad? ¿Eliminar el hambre y la pobreza en el mundo? No. ¿Llevar medicina a los hospitales? No. Predicar el evangelio, el único mensaje de esperanza y de salvación, y hacerlo en oración y dependencia del Espíritu Santo. Pedro lo aprendió de Jesús, el seguir atendiendo a las oraciones y predicando en el ministerio de la palabra. Evidentemente que se delegó esa función importante de las necesidades, pero pasaron a un segundo plano. Ahora es interesante que todavía esa sigue siendo la disyuntiva al día de hoy. Y muchas veces, en muchos contextos, la iglesia ha olvidado que el llamado es a ser columna y baluarte de la verdad, a sostener el estandarte de la verdad, a predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. De hecho, si tú piensas en algo sencillo, si un no creyente es sanado, si un no creyente es librado de su más grave enfermedad y no viene a Cristo en fe y arrepentimiento y tiene 100 años de vida, ¿sabe lo que va a pasar? Esa persona vivirá acumulando más ira para el día de la ira. Vivirá más tiempo en pecado y por lo tanto acumulará ira para el día del justo juicio de Dios. Por eso, hermanos, el llamado es a predicar primariamente el evangelio y llamar a los hombres al arrepentimiento. Ahora, ¿cuál es la necesidad nuestra? Que muchas veces no sabemos cuáles son nuestras prioridades. Si Jesús hubiese temperado la petición de Pedro, y Jesús es Dios, Él es eterno, probablemente estuviera sentado todavía sanando allá en Jerusalén, sanando y libertando enfermos, liberando endemoniados, porque fruto del pecado ha entrado la enfermedad a los hombres. Ahora, no solamente es saber lo que nosotros debemos hacer. Muchas personas saben que deben orar, muchas personas saben que deben darle prioridad a la palabra de Dios en sus vidas. Ahora no lo hacen, no se sujeta a esa voluntad de Dios. El saber lo correcto no es indicativo de obediencia. Por lo tanto, nuestras circunstancias no son una excusa para no cumplir con el mandato
de Dios para nuestras vidas. Pero no solamente eso, aún las circunstancias difíciles son utilizadas de parte de Dios para nuestra santificación. Alguien ha dicho que el sufrimiento no es más que el megáfono con el cual Dios habla a la humanidad. Como dice el salmista David en el Salmo 119, versículos 71 y 72. El sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Tus enseñanzas son más valiosas para mí que millones de oro y plata. Ahora, Jesús no solamente tuvo prioridad en la oración delante de Dios. Jesús no solamente tuvo prioridad al predicar el evangelio, sino que también vemos que Jesús tiene prioridad al hacer obras de misericordia. Versículo 40. Vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres puede limpiarme. Aquí vemos a este hombre leproso en un acto de desesperación. Le estaba prohibido acercarse a las personas, pero él se acerca a Jesús. Aunque quizás para nosotros esta enfermedad en Occidente es poco conocida, la lepra, pero en el tiempo bíblico es una enfermedad crónica, incurable, que le cambiaba la vida radicalmente a cualquier ser humano que fuera diagnosticado con esta enfermedad. Era lo más parecido a estar muerto. Es una enfermedad que invade todo el cuerpo, la sangre, los músculos, los huesos, la piel, y de repente la persona comienza literalmente a caerse en pedazos, pierde la sensibilidad y por lo tanto no se da cuenta cuando se hace daño, puede incluso fracturarse un tobillo y aún así seguir caminando, cojeando. ¿Por qué? Porque no siente dolor. Pero esta enfermedad, por ser contagiosa, implicaba un aislamiento social de manera categórica. La persona cuando era diagnosticada estaba destinada a vivir fuera de la casa, destinada a vivir quizás en una cueva, pero también a mendigar porque no podía trabajar ni relacionarse con otros seres humanos a no ser que tuvieran la misma condición de leproso. Pero debía andar por las calles gritando, no leproso, sino la palabra era inmundo. Hay un inmundo, 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 para que otros pudieran alejarse de él. Pero no solamente el aspecto de salud físico, no solamente el aspecto social al quedar separado de sus seres queridos y de sus familiares, sino también un aspecto de adoración a Dios. Porque por ser declarado inmundo no podía tener ningún contacto ni con la sinagoga, mucho menos pensar en entrar al templo. Era un inmundo, literalmente un muerto vivo. Ahora este hombre tiene en Jesús su única esperanza, única con U mayúscula. Su única esperanza está en Jesús. Y él se postra delante de Jesús a clamar misericordia. Es una oración simple. Yo sé, Jesús, que tú puedes sanarme. Yo sé que tú tienes el poder para sanarme. Ahora, yo espero que tú quieras tener misericordia de mí. Yo espero que tú quieras sanarme. Él clama delante de Jesús por misericordia. Ahora Jesús hace lo impensable. Jesús no solamente escucha su oración, sino que en el versículo 41, Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo, quiero, sé limpio. Imagínense el asombro de aquel hombre, quizás de reflejo se alejó del toque de Jesús. ¿Cuántos años habían pasado sin que nadie le hubiese tocado? Pero Jesús está haciendo lo impensable. Jesús le dice, quiero tocarte, yo quiero sanarte. Y en el versículo 42 se nos dice que inmediatamente, hablada la palabra de Jesús, al instante la lepra se fue de aquel hombre y quedó limpio. Jesús, con un toque, con su palabra, él fue limpio, le sanó físicamente, socialmente lo había devuelto a la vida y también él podía ahora entrar al templo, entrar a la sinagoga y adorar conjunta con los demás. Ahora Jesús le da un mandato a obedecer. Versículo 43, rigurosamente. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos.
Jesús hace la obra milagrosa y le dice, no lo divulgues, guarda silencio. ¿Cuál fue la razón? Probablemente para que no pasara lo que de hecho ocurrió. Jesús no quería ser expuesto antes de tiempo. Más adelante, a conveniencia, ellos querían hacer a Jesús rey. Jesús no quería ser expuesto antes de tiempo, sino llevar a cabo la obra del ministerio que Dios le había dado y cumplir cada paso conforme a lo establecido por Dios. Pero también hay una implicación, hay un mandato: ve y preséntate al sacerdote. Cuando un hombre o una mujer era declarado leproso y luego sanado, debía ir al sacerdote, pero no era que él iba a entrar. El sacerdote salía al lugar del leproso, lo examinaba y luego, conforme a Levítico 14, versos 4 al 7, llevaba a cabo un ritual de sacrificio de aves y de animales, y aquella persona era ungida con esa sangre y entonces declarado sano, y podía entonces entrar y tener comunión con todo el pueblo. Ahora, ¿qué ocurrió en el versículo 45? Este hombre ido comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho de lo que Jesús había hecho. Él comenzó a publicar a voz en cuello: Jesús me ha sanado, Jesús me ha devuelto a la vida, Jesús me ha dado una nueva oportunidad, Jesús me ha restaurado, estoy aquí por la causa de Jesús. Y eventualmente, al final vemos entonces, al final del versículo 45, que Jesús no podía entrar a la ciudad, sino que se quedaba en los lugares desiertos. Y él entonces estaba en todas partes testificando la obra de Jesús. Ahora alguien puede decir: pastor, pero qué bueno que yo no tengo lepra ni ninguna enfermedad incurable. ¿O habrá algo que sea peor que la lepra? ¿Hay algo peor que la lepra? ¿Hay alguna enfermedad peor que la lepra? ¿Hay alguna condición peor que la lepra? La Biblia dice que sí. Es una enfermedad del alma que está arraigada férreamente hasta los tuétanos. Al igual que la lepra, se adhiere a nuestros huesos con una fuerza tremenda. Al igual que la lepra, infecta cada área de nuestra vida. Nuestras motivaciones, nuestros pensamientos, nuestra conciencia, nuestra voluntad, nuestros deseos, emociones, memoria, todo es infestado por esta causa. Al igual que la lepra, nos insensibiliza a tal punto que no somos capaces de reflexionar sobre el daño que nos hacemos o que hacemos a nuestros seres queridos. Como la lepra nos hace abominables, repugnantes delante de Dios. Al igual que la lepra en aquella época, no hay ningún ser humano capaz de curarla. No hay médico terrenal capaz de curar esta condición. Como la lepra, lenta pero seguramente va matándonos y nos lleva a lo peor, la segunda muerte, la condenación eterna. Al igual que la lepra, afecta nuestras relaciones, nuestras interrelaciones con los demás. Y lo peor de esta condición es que todos los seres humanos estamos contaminados con esta condición. No hay nadie, ningún mortal que esté exento de esta condición. ¿Cómo se llama esta condición? ¿Cuál es el nombre de esta pandemia universal? La plaga del pecado. El pecado que nos separa de Dios, que nos lleva a la condenación eterna, que nos mata, como alguien ha dicho. La principal evidencia que somos pecadores es que morimos, porque Dios dijo que la paga del pecado es la muerte. Esa es la principal evidencia de que todos los seres humanos somos pecadores. Pero aquí vemos que Jesús tomó la iniciativa y, al igual que el leproso, la palabra de Dios nos enseña que de tal manera amó Dios el mundo que envió a su Hijo. Es Jesús quien ha venido al mundo para salvar a los pecadores. Estábamos perdidos y Él ha venido a buscar. Él es el buen pastor que ha salido a buscar la oveja que se ha descarriado. Ahora, el autor de los Hebreos nos dice que Él no es un simple cordero ofrecido, sino es el Cordero de Dios. Hebreos capítulo 9, verso 12.
no por sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido nuestra redención. Al derramar su sangre, al igual que como lo hacía el sacerdote que mataba a un animal y esa sangre era derramada sobre el leproso para ser declarado sano, de igual manera en la cruz del Calvario Cristo derramó su sangre y su sangre nos ha limpiado de la peor lepra llamada pecado. Pero eso lo hizo motivado por misericordia. No había nada bueno en ti ni en mí que moviera a Cristo a hacer su obra. Simplemente por misericordia. Él tomó nuestro pecado, cargó con nuestra condición, para que al igual que el leproso, tú y yo podamos entrar de nuevo y tener comunión con Dios. Al igual que como Jesús hizo con el leproso, Él es nuestro sustituto delante de Dios el Padre. Él es la propiciación de Dios para librarnos del mismo Dios, de la misma ira justa y merecida que viene al pecador de parte de Dios. La pregunta es, ¿reconoces tú tu condición delante de Dios? ¿Reconoces tú que eres un pecador? ¿Has clamado a Dios por misericordia? ¿O espiritualmente crees que eres mejor que los demás? Bienaventurado aquel hombre que se ve a sí mismo como pecador. Bienaventurada aquella mujer que clama a Dios por misericordia, reconociendo que es un leproso, una leprosa espiritual y que necesita de la misericordia de Dios. Dichoso aquel que clama a Jesús por misericordia. Jesús fue a la muerte para darnos vida. Él sufrió para que nosotros tengamos descanso del sufrimiento. Él resucitó para darnos esperanza. Y Él nos enseñó cuáles son realmente las verdaderas prioridades. Y la primera es tener una correcta relación con Dios el Padre por medio de su obra en la cruz del Calvario. Ahora, ¿cuál es la circunstancia? La historia registra la vida de un hombre que la dedicó totalmente a la maldad. Era un afamado, reputado delincuente. Grandes crímenes, a tal punto que fue sentenciado a la pena máxima, la muerte. Sus abogados apelaron ante el tribunal superior, pero el tribunal superior a unanimidad ratificó la sentencia. Ese hombre por sus actos debe morir. Y entró a lo que se conoce el corredor de la muerte, esperando la sentencia que se llevara a cabo. Nada ni nadie lo libraría de aquel triste y fatídico final que él mismo se había ganado. Le compraron la cena, la última cena, lo que él quiso cenar. Y cuando en el momento que él estaba esperando a sus verdugos, llegaron los militares que lo llevarían a la ejecución. Le quitaron las cadenas, los grilletes y le dijeron: estás libre. Eres libre. Imagina la cara de sorpresa de aquel hombre. Libre. Que había pasado la noche inquieto esperando la ejecución, su muerte. Y ahora los guardias le dicen: tú eres un ciudadano libre. Tú no le debes nada a nadie. Tú no le debes nada a la justicia. Eres una nueva persona. Tienes una nueva oportunidad de vivir lo que te resta de vida. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? Aquellos hombres, aquellos militares respondieron: el pueblo a unanimidad ha clamado que tú seas suelto y que tú seas sustituido por otro hombre. Que la pena que está sobre ti sea transferida a otro hombre. Y aquel hombre, aquel delincuente que sabía que merecía justamente el asesinato, pregunta a aquellos guardias: ¿y quién es este hombre para que yo pueda agradecerle? ¿A quién le debo esta segunda oportunidad de vida? Y los guardias les respondieron: ese hombre se llama Jesús de Nazaret. Barrabás, tú le debes la vida a Jesús de Nazaret. Él ha aparecido para sustituirte y que tú seas perdonado. Ahora, esa no es la historia de Barrabás. Esa es la historia tuya y mía si estamos en Cristo Jesús, o puesto que hemos sido salvos por su sangre. Tú y yo merecíamos la muerte, pero si no
fue llevada a cabo la sentencia sobre nosotros, fue porque apareció Jesús de Nazaret y por misericordia entregó voluntariamente su vida para sustituirnos ante Dios el Padre. Jesús priorizó el hacer la obra del Padre en todo tiempo para que tú y yo podamos tener paz para con Dios. Oremos. Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por la vida de Jesús. Gracias, oh Dios eterno, por enviar a Cristo para redención de nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme en gratitud a esa gloriosa obra de Cristo en nuestro favor. Ayúdanos, oh Señor, a mantener las prioridades enfocadas en esta tierra tan convulsa. A vivir pendiente de nuestra mayor encomienda, predicar el Evangelio en dependencia, en oración delante de Dios el Padre, mientras manifestamos obras de misericordia ante los necesitados. Ayúdanos, oh Señor, porque te lo pedimos por Jesús. Amén.